For the new participants, we have some Buenos días, gracias por unirse. Antes de comenzar, vamos a seguir con algunas indicaciones. Tenemos interpretación disponible en español, inglés y español. Podemos ver el icono en la parte inferior de la pantalla donde podemos seleccionar el idioma de preferencia. Si no hablan inglés, por favor, empiecen con su intervención mencionando el idioma que van a utilizar. También, por favor, hablen lento para que nuestros intérpretes puedan seguirlos. Sepan que todo el evento se va a grabar y las sesiones de apertura y final se van a transmitir en vivo. Pedimos a todos los participantes que mantengan su micrófono apagado siempre. Cuando el diálogo abierto, utilicen la función de levantar la mano para participar. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, utilicen el recuadro del chat en la parte inferior de la pantalla y si no lo pueden ver, por favor, hagan clic en el icono de chat en la parte inferior de la pantalla. Pueden utilizar también esta sala para hacer preguntas a los panelistas. Los invitamos a utilizar los hashtags del diálogo que van a ver en la parte inferior de las diapositivas que se van a transmitir para este evento. Ahora es mi placer darle la palabra a la señora Camila Cepeda, directora general de Asuntos Globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Muy buenos días o muy buenas tardes una vez más a nuestros participantes que se unieron en la última sesión. Muchas gracias por quedarse y para los que se acaban de unir, bienvenidos. Como saben, esta sesión acerca de las contribuciones clave para los pueblos indígenas para lidiar con el cambio climático se va a dirigir con la Confederación de las Expresiones. Pero antes de terminar con esta sesión, tengo el gran placer de presentar y dar un mensaje de Mara Patricia Espinosa, secretario ejecutivo de el cambio climático en las Naciones Unidas, que va a servir como una introducción para esta sesión. Para nuestros intérpretes, voy a seleccionar el mensaje en español. Por favor, reproduzcan el video. Me es muy grato participar en este importante diálogo de pueblos indígenas sobre cambio climático, biodiversidad y desertificación. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta jornada de reflexión, deliberación y compromiso. Quiero expresar mi reconocimiento a los gobiernos de México y de Canadá por haber impulsado esta valiosa iniciativa que propicia el encuentro virtual de líderes ambientales provenientes de comunidades indígenas de todo el mundo. Saludo muy especialmente a quienes participan en este foro representando a los millones de mujeres y hombres, niñas y niños que conforman los pueblos indígenas del mundo. Celebro y agradezco su dedicación y sus aportaciones a la acción climática y más ampliamente a la conservación del medio ambiente. Históricamente, las comunidades indígenas han sido las primeras en padecer las consecuencias del deterioro ambiental y en particular del cambio climático. Sus estrechos lazos con las áreas naturales en las que viven y de cuyos recursos silvestres dependen, los hacen especialmente vulnerables a las alteraciones de los delicados equilibrios ambientales. Ejemplos de esa vulnerabilidad abundan y van de la deforestación en la Amazonia a la pérdida de fauna silvestre en la región ártica, de la desertificación en África a la merma de glaciares en la cordillera del Himalaya, con la consecuente disminución en los caudales de agua de la que dependen los habitantes de esa región. En todos esos casos y muchos más, hay pueblos indígenas que sufren directamente las consecuencias del deterioro ambiental. Esos procesos de deterioro son una amenaza existencial inminente para las comunidades indígenas. Ante ella, estos pueblos han respondido con valentía, protegiendo los bienes naturales que están bajo su dominio y su cuidado, y también con visión, fortaleciendo su capacidad de adaptación a condiciones cambiantes
con medidas preventivas y planes de conservación. Los pueblos indígenas poseen un activo invaluable e imposible de reproducir, que radica en su conocimiento profundo del entorno en el que habitan, de sus ritmos y regularidades, de sus patrones y complejos equilibrios. La experiencia acumulada por las comunidades indígenas las ha hecho sabias y valerosas guardianas de tierras y mares. Según un informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, IPBES, publicado el año pasado, en promedio, las tendencias de alteración del medio ambiente terrestre y marítimo en el mundo, y cito, han sido menos severas o se han evitado en áreas controladas o administradas por pueblos indígenas y comunidades locales. Fin de la cita. He hablado de las contribuciones que ya han hecho los pueblos originarios en la conservación del medio ambiente y, por tanto, en la protección de la biodiversidad y el combate al cambio climático. Quisiera decir algo acerca de lo que, en mi opinión, están llamados a hacer. Una cuarta parte de la masa terrestre global pertenece, está ocupada o es administrada por comunidades indígenas. Ahí se encuentra 35% del área terrestre que está formalmente protegida y aproximadamente 35% de todas las áreas terrestres que quedan en el mundo con muy baja intervención humana. La valentía y determinación de estos pueblos se hace evidente en el hecho de que, a pesar de las presiones que enfrentan, las áreas naturales bajo su custodia están resistiendo mejor e incluso evitando el deterioro que se observa en otras regiones. Esto les da una voz enteramente autorizada no solo para opinar sobre los riesgos y los retos, sino para orientar las deliberaciones y las decisiones. Los pueblos indígenas poseen un acervo de conocimientos y prácticas insustituibles y por ello se cuentan entre nuestros mayores expertos en conservación. Necesitamos su visión y valentía para hacer frente a la crisis climática que amenaza a toda la humanidad. Hoy estamos ante una extraordinaria oportunidad, resultado inesperado de la pandemia de COVID-19, para repensar, replantear y reorganizar la relación de cada país con nuestro entorno natural. Lo que hagamos y lo que dejemos de hacer en los próximos meses y años será decisivo para el éxito de la lucha contra el cambio climático y, por tanto, para el futuro de la humanidad. Es imperativo cambiar nuestras pautas de producción, transporte y consumo para transitar hacia prácticas sostenibles y neutrales en la emisión de gases de efecto invernadero. Este año, las prioridades en materia climática han sido claras. Alentar a los gobiernos y las sociedades de cada país para que todos presenten sus nuevas o renovadas contribuciones determinadas a nivel nacional. Promover un mayor nivel de ambición en los compromisos de cada nación para limitar el incremento promedio de la temperatura por debajo de 1.5 grados centígrados hacia el final de este siglo. Reducir las emisiones de carbono en 45% para 2030 y lograr la neutralidad climática para 2050. Se requerirá un esfuerzo formidable por parte de todos los actores relevantes, gobiernos y empresas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, y de manera preeminente de las comunidades indígenas alrededor del mundo. Los pueblos indígenas deben mantener, y si me lo permiten, acrecentar su activo papel apoyando a los estados parte de la Convención sobre Cambio Climático para que aumenten sus niveles de ambición y asuman compromisos que permitan lograr las metas establecidas en el Acuerdo de París. En nuestro proceso, hemos dado enormes pasos para garantizar que su voz y su conocimiento sean aprovechados. Y hoy estamos orgullosos de la plataforma para comunidades locales y pueblos indígenas que hace aportes concretos a las deliberaciones de la Convención. Nuestra plataforma debe continuar fortaleciéndose.
Aplicar los conocimientos de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones y en las medidas concretas que tomen las partes para cumplir con los objetivos de la Convención y el Acuerdo de París serán decisivos en la deliberación colectiva, no solo para detener el proceso de cambio climático, sino también para proteger y preservar la diversidad biológica y para detener el avance de la desertificación y sus consecuencias potencialmente devastadoras para comunidades enteras. Quisiera concluir con una breve referencia al pensamiento náhuatl, la comunidad indígena que le dio a México su nombre, cuya cultura y tradiciones no solo brillan hoy con vida propia, sino que son parte esencial e indisoluble de la identidad de mi país. Para la antigua cultura mexica, como para otros pueblos mesoamericanos, el futuro está atrás de nosotros, a nuestras espaldas, porque no podemos verlo, mientras que el pasado es lo que está ante nosotros, porque podemos verlo. Se trata de una idea diferente a la noción que hoy es dominante y quizá por ello iluminadora. Ese futuro que no podemos ver, pero que sí podemos intuir por el pasado de explotación inmoderada de recursos naturales, de intervenciones irresponsables y depredadoras del ambiente, es el que debemos cambiar. Parados frente al mundo, hoy sabemos que el futuro tiene que ser distinto y el papel de los pueblos indígenas para lograrlo será esencial. Saludo muy afectuosamente a los panelistas y a todos los participantes y les deseo una jornada exitosa e iluminadora. Muchas gracias. With that wonderful introduction from Executive Con esa Secretary grandiosa presentación de la secretaria Espinosa, me gustaría dar la voz a nuestro moderador para esta sesión, señor Ron Leiberman. Ya tiene la palabra, por favor. Buenos días a todos. Y en algunos casos, supongo que será buenas tardes, dependiendo de dónde nos estemos conectados. Mi nombre es Ron Lehman, como ya se mencionó, y pertenezco al territorio número 16 de Canadá. Y esta manera de introducción de este tema que vamos a hablar hoy en esta mañana, incluso si el 2020 se ha identificado como el año de la ambición con la presidencia de CCC, la pandemia de COVID ha tenido varias negociaciones y varios procesos multilaterales. Y estos necesitan identificar de manera anticipada los caminos de negociación clave para llegar a la conclusión y para mantener un momento acerca de un futuro con bajas emisiones de carbono. La inclusión de los pueblos indígenas demanda que no sea una negociación. Algunos de las negociaciones más controversiales en los procesos multilaterales están muy ligados con los pueblos indígenas y sus preocupaciones. Por ejemplo, un acuerdo en el artículo 6 de los mercados de carbono se ha retrasado considerablemente por la falta de inclusión de derechos humanos. Concretamente, debido a la que la transparencia y sus mecanismos no se han enmarcado en este contexto. Además, las negociaciones de finanzas están teniendo un impacto directamente en la asignación de los presupuestos para dar apoyo en las comunidades locales y en la plataforma de los pueblos indígenas. Después, en esta pandemia del COVID-19, tenemos un impacto acerca de los financiamientos multilaterales. Tenemos a CGF y DEF que puede producir la disponibilidad de estos medios de implementación, como los que se han asignado con el Fondo de Adaptación. Es muy importante estar conscientes de los pueblos indígenas y cuáles son sus preocupaciones más importantes y cómo mantener estos en una negociación multilateral y también dentro de las políticas y procesos locales. Así que los objetivos de esta sesión
van a servir como una oportunidad para identificar el impacto potencial que ha causado la pandemia en las demandas principales de los pueblos indígenas bajo el CSC de Naciones Unidas. Y también va a permitir un intercambio de las experiencias en cómo aumentar la participación de los pueblos indígenas durante estos procesos de las contribuciones nacionales. Y solo me gustaría continuar con nuestros siguientes oradores. Ahora necesitamos hablar acerca de lo que vamos a hacer como pueblo y como diferentes naciones indígenas para lidiar con estos problemas tan difíciles que se encuentran ante nosotros. Y como ya escucharon anteriormente de la señora Espinosa, a mí me gustaría continuar con este diálogo que hemos tenido y hemos tenido mucha suerte de contar con oradores de muy alto nivel para compartir sus contribuciones y experiencia de los pueblos indígenas para lidiar con este cambio climático durante su perspectiva. Esta sesión está estructurada en dos. Primero, cada uno de los oradores va a tener 5 minutos para presentar sus aportaciones. Dos, vamos a abrir el piso para un diálogo abierto y tener la participación. Si quisieran participar, por favor, levanten la mano o mándenos un mensaje utilizando la sala de chat para empezar el diálogo. 3, les voy a recordar a los oradores que, por favor, les vamos a hacer saber que tienen un minuto cuando estén a punto de acabar. También tenemos algunas reglas de participación. Por favor, ayúdanos a seguirlas para poder asegurar la continuidad de este diálogo. 1, hay que mantener las cámaras y los micrófonos apagados, excepto cuando hablen. 2, por favor, sepan que la sesión se está grabando. 3, siéntanse con la libertad de mandar sus preguntas a los oradores en el chat en cualquier momento. También me gustaría invitarlos a unirse a las conversaciones en este diálogo en los medios sociales y Twitter y para seguir nuestros hashtags, hashtag PS, hashtag IP Dialogue, hashtag Rio Conventions, hashtag Diálogo PI, Convenciones de Río y asesiné a ese, perdón, y también todos los hashtags que tenemos en el chat. Y diciendo esto, vamos a empezar entonces con la presentación de los panelistas. Y es mi placer introducir a Grim Reed. Muchas gracias. Es el copresidente de IIP-FCC. Muchas gracias por aceptar esta invitación para participar en esta sesión. Voy a platicar un poco de quién es Grim. Grim sirve como copresidente de el Foro Internacional de Pueblos Indígenas para el Cambio Climático y también es asesor para asegurar las políticas y las salvaguardas de las implementaciones de políticas y también tiene un conocimiento profundo de esta situación. Y con eso voy a dar la palabra a nuestro primer orador, Grim Reed. Por favor, Grim. Good morning, everybody. Muy buenos días, muchas gracias. Es muy temprano aquí, pero me gustaría comenzar reconociendo a los secretarios, a los estados de Canadá, México, al instituto y también a todas las personas en todo el mundo, porque es un placer compartir todas estas mañanas tan tempranas con ustedes y debido a los tiempos que tenemos también. Entonces, voy a extender todos mis deseos de gran salud a todos ustedes y
Actualmente estoy en Vancouver y me gustaría dar un tipo de contexto muy amplio acerca de la participación de pueblos indígenas, lo que son, y también tal vez proponer algunas sugerencias, como dijo Ron, acerca de cómo podemos tener en cuenta las consideraciones indígenas en la preparación de estos dispositivos que vamos a tener. Muchos de ustedes probablemente saben que los pueblos indígenas han estado involucrados en Río desde 1992 y también en Triple C de las Naciones Unidas desde el 2000. También se han organizado en el caucus desde 2008. Y la semana pasada tuvimos bueno, algunos de los progresos que se hicieron en la Triple C de la protesta del COP 2020 y ser alguno de los facilitadores si queremos reconocer esta parte. Uno de los aspectos durante este proceso era la noción de cambiar las responsabilidades de las ambiciones de las partes hacia la preparación de NDC, que ahora se considera el mecanismo principal para definir los objetivos, prioridades e implementación para las contribuciones en la lucha en contra del cambio climático. El desafío de cambiar este control es completamente a nivel de cada uno de los países en particular, y también escuché a algunos de los colegas hablar de las situaciones y diferentes problemas que crean desafíos de la participación de los pueblos indígenas y también la participación de mujeres indígenas en particular, la inclusión y protección de derechos. Y también el reconocimiento de las contribuciones de las tierras y territorios indígenas que dan a lo que ese país considera su mitigación. Y como parte de eso, me parece que brinda este microejemplo de cómo la Alianza General de la Triple C de los Estados de la Nación, en algunos casos, en la mayoría, han borrado activamente la admisión de nuestros familiares indígenas en el país, así que es una consideración importante a considerar. Y también es importante porque claramente nuestras iniciativas no se ven también en el tipo de mecanismo en el que las negociaciones de los cambios climáticos no es tan ideal como nos gustaría. Hace un par de semanas hubo un reporte del secretario general que categoriza diferentes reportes que hizo la Asociación Meteorológica y también que hemos tenido un marco muy perfecto y también tenemos crisis climáticas y varios aspectos muy importantes en los últimos 5 años, y actualmente tenemos esa ambición en los estados, especialmente en cuanto a la temperatura y el aumento de 3 a 3.2 grados. Y las personas en Canadá y en el Ártico han tenido un doble o triple de esa magnitud. Y este es el año claramente que se quiere introducir más potenciales para poder cumplir con el objetivo de 2 grados e idealmente 1.5. También me gustaría que esto fuera una oportunidad para poder pensar en todos los aspectos que hemos platicado y en esta reunión, que es decir, que es una oportunidad genial y de alejarnos de
alejarnos de la no participación y acercarnos completamente a la participación de los pueblos indígenas, especialmente en los derechos y de las salvaguardas mínimos que podemos tener para los pueblos indígenas, incluyendo los roles y las contribuciones de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas que viven con discapacidades también, y también sistemas indígenas y también nuestro liderazgo. Y me parece que estos son ejemplos diferentes del liderazgo, ya sea en el contexto climático, de soberanía del agua, o sea, la oportunidad dentro de esto es pensar cómo podemos extender la definición lejos de sobre énfasis de la mitigación, pero tenemos que ver también cómo, de hecho, poder equilibrar nuestras relaciones con los humanos, no humanos, la tierra, y cómo podemos detener o dejar de confiar en soluciones tecnocráticas y enfocarnos en las relaciones con la gente, con los pueblos, con la conexión fundamental en la tierra. Y con esta preparación también, esta pregunta va hacia el control y la jurisdicción de la tierra, y que también sería un aspecto muy importante que requiere ese tipo de reconocimiento de derechos de las tierras y territorios indígenas, y también damos el porqué. Y ahora solamente quiero concluir con este tipo de observaciones con dos reflexiones. Uno, y esto es algo que muchos de ustedes saben y que ya se habló del potencial de determinar la contribución de los indígenas, y el año pasado, por ejemplo, se declaró una emergencia climática con el 60% de la reducción en 2030, y tener unos requerimientos mínimos científicos para cumplir con nuestro futuro de 2 grados. Y también escuchamos la semana pasada algunos ejemplos de las áreas de conservación y protección indígenas. También escuchamos a la secretaria Espinosa y a la secretaria de BCD hablar cómo los territorios indígenas han luchado mejor por la biodiversidad y la biodiversidad cultural, y también la mitigación del clima. Así que solamente me gustaría dejar el ejemplo de ligar cualquier necesidad y también un amigo habló la semana pasada en los territorios del noreste de Canadá, y que se reconocía em, como una solución tangible de cómo dirigimos la mitigación. Y me gustaría concluir diciendo que debido a este espacio y tiempo único, me parece que podemos apoyar a los países como México y Canadá para empezar a aumentar estas perspectivas y pensar cómo podemos utilizar el conocimiento generado de las personas que viven en la tierra para ayudar a lo que sería un futuro inimaginable para muchos pueblos indígenas en todo el mundo. Así que espero que esto puede ser un punto de inicio para hacerlo, y espero el diálogo también. Así que mu- muchas gracias a todos los que nos observan. Muchas gracias, Graham. Es un mensaje muy interesante el que traes hoy, especial la gran necesidad del envolvimiento de nuestras poblaciones indígenas, sobre todo nuestros notables, nuestros ancianos respetados, que han estado diciendo que esto no es sostenible. Aquí en el oeste de Canadá sabemos que las cosas están muy mal, así que gracias por este mensaje. Es ahora mi placer presentarles a Stanley Kimmerer. Es fundador socio de la Mejora para la Vida Indígena, que nos va a hablar un poco sobre el trabajo que él hace y que continúa haciendo. Oli Ramit es de la comunidad Masai en Kenia y es fundador y director de la Mejora de la Vida Alimenticia indígena.
Esto es una organización para derechos humanos, ambiente, que sirve a los indígenas en Kenia, los indígenas pastorales. Stanley tiene mucha experiencia en influir con los grupos internacionales, los mecanismos que influyen en los movimientos de las poblaciones indígenas y por favor, le doy el piso. Gracias. Go ahead, sir. Thank you very much. Very much appreciative of Aprecio mucho la generosidad del gobierno de Canadá y del gobierno de México y al secretariado de las Naciones Unidas por estar comprometidos para darle a los indígenas voz y oportunidades y perspectivas en cosas que les afecta a diario. Quiero también darle mi aprecio y estoy de acuerdo con todo lo que se han dicho el señor Graham Reed anterior a mí, que la humanidad está ahora bajo un reto existencial con el cambio climático y que este reto, esta amenaza es inducida por los seres humanos. Aunque es generalmente inducido por seres humanos, We might have lost the connection. creo que perdimos la conexión. Not sure what's happening. No estoy seguro qué está sucediendo. Hello, sorry I got disconnected. Do I Perdón, me desconecté. Voy a continuar. Gracias. Do I continue? Yes, go ahead, sir. Sorry, yeah, I got disconnected. So I was saying that Estaba diciendo que estamos en esta crisis climática. La mayoría es inducido por el ser humano, pero también se reconoce por las poblaciones. Las poblaciones indígenas son los que menos han contribuido a este problema. Primeramente, ellos están en la línea de pelea y pagan, por lo tanto, el precio más alto por el cambio climático. También sabemos que Ruanda ha sido, con su sistema de información, que acciones informadas de adaptación y la diversidad de conocimientos y la ciencia ha sido privilegiada junto con la experiencia del sistema indígena de educación, de conocimientos, y a pesar de esa realidad de que son los que menos aportan al cambio climático, hemos visto un incremento en el reconocimiento de estos conocimientos en procesos como desarrollo sostenible, pero parece que termina ahí. Parece que estas demandas de las poblaciones indígenas de sus derechos y su participación en cuanto a sus conocimientos Again, we seem to be experiencing some technical difficulties.
tenemos unas dificultades técnicas. Gracias por su paciencia. My internet is very erratic. Sí, me excusan. Es mi internet. Así que los sistemas de las poblaciones indígenas se reconoce solo en papel. Inclusive ahora, en la CMNU-CC se ha creado una plataforma. Pero vamos a mirar los instrumentos en cuanto a las contribuciones. Cuando usted ve el Plan de Adaptación Nacional, en cuanto a intervención del instrumento de cambio climático, las preocupaciones de las poblaciones indígenas, muy pocas están incluidas en este documento. Así que aparente que los derechos de estas poblaciones y sus conocimientos están solo en papel. La realidad es que estas poblaciones tienen mucho para contribuir, máximas contribuciones. Si miramos en el contexto del pasado, de donde yo vengo, en Kenia, los pastorales tienen cierta movilidad, la movilidad de los animales, de las personas. Y porque viven en estas áreas áridas, usan esta movilidad como estrategia de adaptación. Sin embargo, de afuera se ve esta movilidad. No se mira de esa forma y no se reconoce de que los indígenas han usado la movilidad para subsistir. Las poblaciones conocen los cambios climáticos. Cuando hablamos de los sistemas de ciencia, estos conocimientos se empujan hacia la periferia. Las ocupaciones tradicionales, que son una marca, ¿Qué pasó, Chux? Yeah, carry on, sir. I think you're losing connection, but just carry on as Sorry soon as again. you... Yeah, go ahead. I'll finish doing it. This is typical of our context. Erratic power, erratic internet. I'll try to finish. Esto es muy típico, trataré de terminar, está errático. Entonces, cuando uno mira la marca que deja la población indígena, tienen prácticas locales que dejan marcas y presentan la forma de poder continuar viviendo. Sin embargo, históricamente esto ha sido mirado mal. Es como una historia que no acepta que esta producción en las tierras. Así que como ejemplo, lo que tenemos que hacer primeramente, las decisiones correctas ya están ahí. Reconocer los derechos están ahí. Incorporar las tradiciones y los conocimientos está ahí. Todo esto está ahí. En papel parece que tenemos todo lo que tenemos, lo que queremos, pero la realidad que en la práctica es lo opuesto. Y por lo tanto necesitamos habilitar esta transmisión de los logros de los indígenas para que se vean más allá del papel. Hay que poner estos logros en la mesa, poniendo los recursos, se facilita el tener tierra. Ahora tienes una plataforma para las comunidades locales y las comunidades indígenas. Pero si no se le dan los recursos para participar, se queda ahí. Así que tenemos
que poner recursos para que puedan participar. Cuando pensamos en los dineros en términos de sistema monetario para los cambios climáticos, sabemos que tenemos que poner recursos en las manos de estas personas, estas comunidades, para que puedan entrar, para que informen. Sabemos que este es un problema monetario, pero los Masái, por ejemplo, tienen unos conocimientos mucho más profundos. Ellos tienen la experiencia a diario sobre estos cambios climáticos. Y en términos de este conocimiento, tenemos diálogos solamente. Hemos hablado de borradores por mucho tiempo, pero creo que es hora de actuar poniendo a las poblaciones indígenas en una silla donde ellos puedan participar. Y les doy las gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, caballero. Su contribución ha sido muy importante en la forma en que pone en perspectiva a nuestro nivel nacional, diferentes naciones como la suya y el área donde la vida pastoral es muy barata y muy frecuente. Y también el punto que usted hace, que somos lo que hemos hecho lo mínimo para dañar el ambiente y sin embargo somos los que estamos en la línea de pelea en cuanto a los efectos, los sentimos enseguida. Así que gracias por su contribución y su recomendación. Con esto, deseo entonces ahora presentar a Juan Carlos Sintiac, que es copresidente de la IFPC. Vamos a hablar un poco sobre la información del trabajo que él hace. Juan Carlos es el coordinador de la coordinación del desarrollo autónomo indígena de Cueca, coordinador del Amazonas y también es oficial electo, representante de los indígenas en Latinoamérica en la Convención de Biodiversidad y también está al frente del caucus de poblaciones indígenas con el la CMNU-CC. Y con esto les paso el micrófono a Juan Carlos. Juan Carlos, tiene usted el piso ahora. Juan Muchas Carlos, gracias. ¿puede comenzar? Muchas gracias, Ron. En primer lugar, yo quiero agradecer a esta oportunidad al Gobierno de México, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y al Gobierno de Canadá por hacer posible este diálogo. Yo me sumo a las palabras de mis hermanos Graham y Stanley, totalmente de acuerdo, pero quisiera reencontrar una nueva oportunidad para poder contribuir en este momento cierta reflexión. Me solidarizo totalmente con todos los hermanos y hermanas indígenas que están sufriendo en esta pandemia, en esta crisis ambiental y sanitaria que está golpeando a muchos de nuestras familias en todo el planeta. Mi solidaridad total. Hemos tenido mucho dolor, hemos tenido mucho sufrimiento y seguimos luchando los pueblos indígenas. Bajo este contexto, quisiera mencionar que para nosotros los pueblos indígenas siempre vamos a estar enmarcados en un marco de colectividad, y coordinación. Cada uno de nosotros llevamos las voces de nuestros pueblos,
de nuestras comunidades, de nuestras regiones. Y hacemos un esfuerzo total de llevar un encuentro en Abya Yala, en el territorio de Abya Yala. En el territorio de Abya Yala, liderados por nuestros directores y coordinadores, llevamos una voz de consenso y articulación. Digo esto porque son miles las voces y propuestas que vienen de nuestros territorios en favor para curar este planeta, en favor de propuestas innovadoras de nuestros pueblos indígenas. Y llegamos a una plataforma de Abya Yala, participan jóvenes, adultos, ancianos, y no se debe dejar a nadie atrás. Es grande el reto, sí. Hay muchas cuestiones de poder articular. Dicho esto, tenemos que tener una dirección clara y meta para poder llegar al sistema internacional, pero evaluando primero nuestra región desde lo local, desde lo regional, desde los países que somos miembros como ciudadanos, conociendo nuestras reglas, nuestros derechos que ellos reconocen en nuestras constituciones, en el marco nacional y en el sistema internacional. Bajo ese contexto, desde Latinoamérica y el Caribe, llegamos a este caucus global mundial con todos los esfuerzos y retos, y reconocemos las estructuras a quién nos debemos y a qué pueblos nos debemos. Coordinamos con otros compañeros de las 7 regiones del mundo y evaluamos dónde vamos a interactuar. Por eso es preciso interactuar, respetar y trabajar en unidad colectiva. Hay muchos retos, los idiomas son distintos y muchos de nuestros hermanos hacen tanto esfuerzo para poder llegar y conocer esto. La importancia que se tiene ahí es poder enfocar en unidad nuestras propuestas territoriales, participación, consulta, que muchos de nuestros países no lo respetan y no lo aplican, pero son signatarios de estos acuerdos. Y eso es importante para poder decir que desde la tierra, desde las organizaciones comunitarias, los ancianos, la sabiduría, nosotros contribuimos, pero ¿a costa de qué? Hemos sido invisibilizados, hemos sido aislados, hemos sido puestos al rincón, pero gracias a la articulación, gracias a la colaboración y a la unidad que yo siempre voy a sostener, respeto y unidad en los pueblos indígenas, podemos hacer grandes logros. Hemos caminado grandes espacios y hemos alcanzado muchos espacios en este proceso. No podemos olvidar a los líderes y lideresas que han soñado y han hecho el esfuerzo para contribuir a estos grandes espacios. Agradezco una vez más a este tipo de conversaciones, son muy efectivas y eficientes. Por lo tanto, se debe hacer viceversa. Si no, caemos en lo mismo. Nos ponen agendas muy grandes, los grandes países desarrollados, y entramos en diferentes condiciones. No es justo. Y apoyar a todos los líderes y lideresas que hacen el trabajo, la ciencia y la investigación, desde los niños, jóvenes, ancianos, todos juntos. Gracias. Thank you very much, Juan Carlos, for your Muchas gracias, Juan Carlos, por esta gran contribución y tus comentarios sobre no dejar a nadie atrás. Pienso que eso es muy importante, porque como los que hablaron anterior y usted, tenemos, lo menos, no somos responsables de las degradaciones del ambiente, pero a la misma vez, cuando se habla internacionalmente, globalmente, tenemos la voz más pequeña y eso tiene que cambiar, porque como usted dice, nuestros notables, nuestros ancianos respetados tienen muchas soluciones de cómo podemos hacer un cambio para las generaciones futuras. Gracias. Entonces, con esto quisiera presentarle ahora a Zulian Siga.
Él es director que apoya a las poblaciones indígenas del norte. Les daré un poco más de información sobre el gran trabajo que él ha hecho. He conocido a Rodian por muchos años y sé que su lucha es grande, como la de muchos de nosotros. Y él es director ahora mismo del Centro de Apoyo de los Indígenas del Norte. Ha participado en sesiones de las Naciones Unidas, en los foros de temas indígenas y también sobre los derechos de las poblaciones indígenas. Tiene mucha experiencia en trabajar con gobiernos y aconsejar con gobiernos los temas indígenas. Muchas gracias, Ron, por esta presentación. Buenos días, buenas tardes y a lo mejor hasta buenas noches para algunos de ustedes y a estos participantes y panelistas distinguidos. Y gracias a estos auspiciadores que nos han juntado en el día de hoy. Señora Patricia Espinosa, por su cometido sobre el cambio climático. Entonces, es muy importante este tema, que es muy crucial. Es muy importante que juntemos hoy, como hemos hablado, gobiernos, empresas privadas. Es nuestro deber de trabajar rápido. Tenemos ahora la crisis, también es la pandemia y esto entonces sería que nosotros hablemos sobre estas como poblaciones que han tratado a la naturaleza como su aliado más fuerte. También el cambio climático es ahora mismo una preocupación para todas las personas en el planeta, pero está distribuida desproporcionalmente. Este cambio climático en los derechos humanos se ve más dramáticamente y más inmediatamente en las comunidades indígenas. Poblaciones indígenas han sido los guardias de los ambientes y poseen un conocimiento del sistema ecológico complejo, pero a la misma vez están excluidos de muchos procesos de decisión, especialmente a nivel nacional y doméstico. Mi enfoque hoy será en la participación de las poblaciones indígenas bajo la agenda global de cambio climático, que es tan extremo y es tan importante para las poblaciones indígenas. Y sería particularmente crucial que las iniciativas indígenas para desarrollo sostenible sean parte de la agenda de soluciones. Y también los derechos tienen que ser respetados entre los grupos académicos, grupos de negocios y las comunidades indígenas. Quiero darles unos ejemplos de nuestra región. Hay naturalmente estamos mirando este roce, esta lucha para conseguir más tierras y esto influye en seguridad, en alimento y también invasión de las tierras
tradicionales. Las poblaciones indígenas están tratando de mantener sus modos de vida, pero y por lo tanto, en el cambio, los símbolos que más se están viendo son íconos carismáticos que representan a estas comunidades como oso polares. Y le doy la responsabilidad hoy para enfatizar, humanizar el cambio climático y proveer un enlace profundo entre derechos humanos y el ambiente. Entonces, ver a las poblaciones indígenas como parte íntegra del cambio del ambiente. Tenemos que cambiar este ambiente para ayudar a las próximas generaciones. Los intereses en las comunidades indígenas ponen más presión en nuestro ambiente ya tan frágil. Las comunidades indígenas pueden servir hoy día como un caso y pueden contribuir a los debates en cuanto a los desarrollos con los gobiernos así que es importante la preservación y que esto juegue un papel importante en el manejo de desastres a nivel global. La plataforma de las poblaciones indígenas y la convenio de clima, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el proceso de la CMNU-CC, hay que mitigar y también cambio climático, pero también hay muchos retos. Ha habido unos logros y unas oportunidades, pero todavía hay retos en cuanto al cambio climático y la reflexión internacional, en particular a los niveles locales. Los temas indígenas a nivel global y las preocupaciones han mejorado a nivel global y las voces y las opiniones están comenzando a escuchar y se enfocan también en algunas agendas. Sin embargo, cuando volvemos a nuestras políticas nacionales y programas en relación a cambio climático, queda muy atrás todavía la participación de las poblaciones indígenas. Así que en conclusión, es muy importante diseñar un mapa donde se pueda asociar simultáneamente al desarrollo en comunidades, darle poder a las comunidades locales, respetar las prácticas tradicionales y aumentar los conocimientos sobre los conocimientos indígenas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rodion. Una contribución muy interesante, especialmente desde tu parte del mundo y los problemas únicos que estás enfrentando, especialmente con el calentamiento del planeta y que ha tenido un efecto muy negativo en la gente del norte. Y muchas gracias por tu perspectiva y también por tu contribución y cuáles son también los ideales que has mostrado también. Y te agradezco demasiado. Es muy bueno verte y espero poderte ver muy pronto también. Muy buena suerte en el trabajo que estás haciendo con tu gente en tu parte del mundo. Y con eso, entonces, muchas gracias a todos los oradores y por compartir sus puntos de vista, sus opiniones. Y también
enfocar su atención en la falta de los procesos que existen a nivel mundial y cómo el conocimiento de los pueblos indígenas y de los grandes han contribuido con nuestra historia, porque como uno de los oradores mencionó, tenemos muchas cosas que contribuir en nuestra historia y por eso, por ejemplo, nuestra gente más grande en casa, por ejemplo, aquí en mi país, sabemos qué tipo de invierno va a ser. Entonces, solamente por observar la naturaleza. Cuando la gente en nuestra parte del mundo y otros pueblos indígenas en todo el mundo también dicen que ellos son la tierra y que hablan con el corazón, porque somos la tierra y no nos pueden separar de la tierra. Y cuando dejemos este mundo, regresamos a la tierra. Y también otro aspecto que me parece que es clave conforme avanzamos es que necesitamos más compromiso de los gobiernos, no solamente unos cuantos, porque algunos de los gobiernos del mundo tienen autorización de estas industrias industrias especialmente en Canadá y van a los territorios e invaden los territorios de los pueblos indígenas donde exacerba toda la situación que están enfrentando ya y esto se acelera de manera continua. Entonces ahora voy a abrir el piso para más ideas todavía. Entonces me gustaría invitar a los participantes para que compartan las reacciones a las presentaciones de los oradores y también sus contribuciones acerca de los pueblos indígenas o su intento o hacer el mejor esfuerzo para poder lidiar con el cambio climático, especialmente algunas preguntas para comentar y hablar para poder enriquecer este diálogo. En esta plática que estamos teniendo y las preguntas claves son las siguientes. Una disculpa, pero tengo aquí unos problemas técnicos. Una disculpa. Pero tal vez podamos continuar. Vamos a continuar mejor, vamos a empezar con el diálogo. Ya sé que tomamos mucho tiempo con los oradores, pero me parece que es muy importante poder escuchar cuáles son sus perspectivas, sus puntos de vista, sus experiencias desde el lugar de donde se encuentran con la madre tierra en este momento. Entonces, por favor. Ron, tenemos una pregunta de Elsa Becerril. Sí, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Elsa Becerril, soy directora de Pueblos Indígenas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Quiero comentarles que en México se han multiplicado los procesos de consulta indígena, sobre todo en la cuestión de la autorización de manifiestos de impacto ambiental. Entonces, pues decirles que en México venimos de una etapa de oscurantismo en la participación de las comunidades indígenas. Ellos se veían pues invadidos por minas, por infinidad de obras que eran impuestas a los pueblos indígenas sin que ellos tuvieran oportunidad de participar y comentar acerca del impacto ambiental que iban a sufrir. Entonces, solamente mi participación es para comentarles que estamos viviendo un cambio, desde mi punto de vista, muy maravilloso aquí en México, porque en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, tenemos la oportunidad de hacer procesos de consulta indígena para todas las manifestaciones de impacto ambiental
que estamos recibiendo aquí en la Secretaría. Entonces, pues enviarles un cordial saludo y desde México decir que estamos muy contentos, muy felices por esta nueva etapa que se está viviendo aquí en el país. Gracias. Thank you. And without taking a lot of time, I just want to... Muchas gracias, y sin tomar mucho tiempo, me gustaría dar estas preguntas que pudieran considerar en sus respuestas, en sus diálogos, para poderlas tomar en cuenta. Primero que nada, ¿cuáles son los gobiernos que son los campeones con las negociaciones de temas indígenas y cuáles son las estrategias que son efectivas y que se pueden replicar? Dos, la COVID-19 ha alterado la prioridad y los temas de los pueblos indígenas y ha respetado los lineamientos hasta las negociaciones. ¿Consideran que los esfuerzos de LCIPP logran los resultados locales? 4, los procedimientos e interacciones actuales con LCIPP y los mecanismos son efectivos. ¿Cuáles son las oportunidades para fortalecer las interacciones y también las interacciones con los intereses de sectores privados? ¿Y cómo LCIPP puede inspirar y compartir buenas prácticas con las convenciones de Río para permitir una representación y un mecanismo parecido en cuanto a biodiversidad y la diversificación? Estos son algunos aspectos que se tienen que considerar y que pensar para los comentarios y sus preguntas. Entonces, el piso está abierto ahora. Ron, it's Rodion. Maybe I can Go ahead. Respond with regards Ron, to tal vez pueda responder a esto. Tal vez pueda responder a algunas preguntas. Por supuesto que es un punto de inicio del CIP y debido a en octubre vamos a tener una reunión virtual también. Me parece que hay muchos participantes porque hay participantes de todo el mundo, que es muy buena práctica, y vamos a tener nuestra reunión en una manera muy abierta. Vamos a hablar del plan de trabajo para los siguientes años y que es muy importante para todos nosotros. Y hemos tenido varias actividades para cuestionarnos de diferentes problemas. Entonces va a ser muy importante poder hablar acerca en las siguientes semanas que vienen de una manera muy abierta de todos estos aspectos de los pueblos indígenas y poder llegar a una fase de implementación. Así que, por supuesto, uno de los puntos claves es cómo aumentar la participación de los pueblos indígenas en todos los niveles, a nivel de comunidad, regional, nacional. No es tan fácil, pero ya tenemos una plataforma existente y ahora es momento de entrar a la fase de operación de estos mismos planes. Estamos tratando de hacer un progreso mucho más fuerte y, por supuesto, la situación con la pandemia nos ha impactado a todos. Esto en términos de la implementación y de poder avanzar. Pero una vez más, es un compromiso muy fuerte de parte de los miembros del grupo de trabajo y de la Secretaría de la Tríplice de Naciones Unidas para poder ya entrar a la fase de operación lo antes posible, por completo ya en este año. Es solamente para responder brevemente a alguna de las preguntas relacionadas con el CIP. Muchas gracias, Rodion. Muchas gracias por tu explicación de los procesos y cómo
¿Cómo lo ves también y cómo esta situación de COVID-19 ha afectado todo para poder seguir avanzando? ¿Alguna otra pregunta? Juan Carlos. ¿Algún comentario? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Sí? Sí, por favor, Juan Carlos. Totalmente de acuerdo. Me sumo a las palabras de Rodión, pero yo creo que también presionar a los países amigos, como México es un aliado permanente, constante, por diferentes circunstancias, y hay muchos otros más. Nuestros hermanos indígenas, líderes y lideresas, hombres y mujeres jóvenes, han tratado de buscar la vinculación en las líneas de trabajo en los propios países y ser acreditados y tener no solo voz, sino participación en la negociación directa. Eso es clave. Lo otro es descentralizar los diálogos que se hacen en el sistema internacional y bajarlos en forma regional, porque las dinámicas cambian y nuestros hermanos indígenas están siendo perseguidos, asesinados en esta pandemia. No ha parado nada. Seguimos sufriendo y siguen presionando. Entonces hay que ser más intuitivos en las estrategias, ser los diálogos regionales para que todos participen. Ningún país y pueblo indígena puede quedar aislado. No puede, porque hay millones de personas que quieren llegar y no lo pueden hacer. Los líderes y lideresas que están en altos cargos indígenas y coordinan con los países, es importante lo que dijo la compañera de México, que era Elsa. Eso es el cambio. Por ahí tenemos que entrar y aplaudo y tiene que hacerse en todo el mundo. Son cambios de paradigma. Toma tiempo, mucho tiempo, pero hay que ser perseverantes. Y sobre el grupo de trabajo, el grupo de la plataforma, confiar en ellos, darles el apoyo total, porque ellos van a llevar la vocería frente a los tomadores de decisión, que son los gobiernos, que nos bloquean, sí, pero buscamos las estrategias desde los propios países en las regiones. Gracias. Thank you very much, Juan Carlos. Muchas Graham? gracias, Juan Carlos. Por favor, Graham, tienes la palabra. Muchas gracias por estos pensamientos tan importantes y voy a compartir casi los mismos. Me gustaría comentar dos aspectos. Y Juan Carlos comentó algo parecido. Una de las reflexiones que tengo acerca de la toma de decisiones ambiental y las decisiones es que me parece que para poder hacer esta transición a bajo niveles de carbono, tenemos que permitir que la tecnología y los minerales que vengan de las minería, que tengamos los minerales y tengamos la participación y las aprobaciones adecuadas, porque es extremadamente importante cuando consideramos esto. Tenemos que recordar a nuestra hermana de Chile que habló de la minería de litio y cómo están drenando todo el agua. Y se refiere a mi punto de cómo podemos solo confiar en las soluciones tecnológicas. No solamente tenemos que confiar en la minería para nuestra futura de energía limpia, tenemos que pensar en una relación con la tierra y cómo tomamos decisiones acerca de ello. Me parece que eso es importante de pensar también conforme vayamos avanzando. Y solamente quiero comentar de la COVID y cómo ha cambiado las estrategias que hemos tenido. Y la respuesta corta es no, no creo, solamente porque los pueblos indígenas siempre hablan del clima como algo que se exacerbera y que ya tenemos muchos desafíos y también tenemos la colonización y la extracción de los recursos y la gente que está dirigida por el capitalismo y esencialmente considerando las tierras que nos muestra un poco de las
problemas que están enfrentando los pueblos indígenas que tenemos que considerar, y la pandemia tenemos que considerarla en la misma circunstancia, que está exacerbando los aspectos que están sucediendo y cuál es la calidad que tenemos. En cuanto se refiere al clima, es que tenemos que dejar de hablar del clima como algo separado de sus vidas diarias y experiencias, y me encantaría llegar a un lugar en donde escuchemos de nuestros colegas en el panel. Perdón, antes de esto, en cuanto a la soberanía de la comida, es una acción climática. Este lenguaje que tenemos es climático. Entonces, tenemos que tomar las decisiones climáticas en la Tierra. Está centrada en las acciones climáticas y tenemos que pensarlo de tales formas que podamos desarrollar algo, y que como relacionado con el COVID podamos hacer lo mismo. Y la pandemia ha mostrado que si existe una voluntad política de los tomadores de decisión, podemos cambiar la economía y de la noche a la mañana. Y la pregunta es, ¿los tomadores de decisiones están tomando este tipo de urgencia o están mostrando ese tipo de urgencia del COVID en cuanto a, y lo que han compartiendo en cuanto a algo parecido como al cambio climático? Y porque eso podemos hacer muy bueno para un futuro muy brillante. Muchas gracias, Graham. Nos quedan 9 minutos. Entonces vamos a permanecer con nuestros comentarios al punto y breves. Vamos a seguir con el piso abierto. Tal vez en lo que esperamos y que la gente haga sus comentarios, solamente un comentario de mi gente de Creek y Damien de donde yo estoy, en mi parte del país. Estamos enfrentando desafíos muy serios en cuanto a la pandemia, y cómo el gobierno aquí, los problemas en Alberta, están utilizando estos momentos para hacer su trabajo en cuanto a protegerse ellos mismos cuando salen y hacen extracciones. Y de hecho acaban de aprobar una ley que no es legal para nosotros. Y o sea que no todos son cosas positivas que están pasando en esta pandemia. También necesitamos mucho apoyo aquí. Sus pensamientos y sus oraciones también las necesitamos. Pero bueno, si hay más comentarios, más preguntas, tenemos menos minutos todavía. Bueno, no veo a nadie. Entonces, con un poquito de tiempo que nos sobra, solamente me gustaría agradecer a los panelistas y me gustaría darles la oportunidad tal vez para hacer algunos comentarios de cierre, algunas recomendaciones para cómo podernos mover nosotros y nuestro trabajo. Si quieres comenzar, Graham. Rodion parece que está listo. Mejor vamos con Rodion. Ok, muy bien, Rodion. No seas tímido, Graham. Gracias. Pero bueno, tal vez mis últimos comentarios es, bueno, el primero sería que recuerdan cuáles son los diferentes acuerdos con la participación de los gobiernos. Y para todos nosotros, pero necesitamos todo eso, y obviamente necesitamos un documento que sea legalmente vinculando con los miembros del Estado. Y dos, me parece que existen varios acuerdos que se muestran en los protocolos internacionales para una transición para una economía verde. Esto significa que se reconoce la relación entre la sustentabilidad ambiental, el desarrollo económico, el cambio climático y el aspecto social, incluyendo a los derechos de los pueblos indígenas, el respeto y el reconocimiento. Pero ahora me parece que nuestro siguiente paso es estar preparados muy bien para poder hablar y tener un gran entendimiento de lo que significa la economía verde para evitar el colonialismo. Entonces, eso sería
nuestro problema común y que tenemos que deliberar. Y por último, me gustaría agradecer a todos los organizadores por traernos y tenernos aquí todos juntos y para poder hablar y tener este intercambio. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Rodion. Stanley or Juan Carlos. Stanley o Juan Carlos, ¿algún comentario? Or Graham, go ahead. O Graham, Desde la parte del corazón sur, no todos tienen cuenca amazónica, solamente pensar en solidaridad y conectarnos espiritualmente con todos en este momento difícil, triste y difícil, pero vamos a seguir caminando juntos, teniendo una línea de esperanza, porque tenemos que colaborar. Somos colectivos y nos solidarizamos con todos. Nosotros debemos unirnos, fortalecernos, los pueblos indígenas, los hermanos globales, porque el enemigo no somos entre nosotros, es otro el enemigo. Entonces, mi espacio de agradecimiento al gobierno de México, al gobierno de Canadá, que han hecho este posible, al Instituto de Pueblos Indígenas, y esta es la manera de tener nuestros espacios para decir consentimiento por todos nosotros, agradecer a la moderación y a todos. Es difícil, pero no podemos dejar de coordinar y interactuar juntos en nuestras redes y plataformas. Cada uno representa y tiene la vocería de las organizaciones. Muchas gracias y un gusto saludarlos. Thank you very much, Juan Carlos. I think we might have. Muchas gracias, Juan Carlos. Me parece que tal vez perdimos a Stanley durante la conversación. Entonces, Graham. Fellow panelists. I think Sí, both muchas gracias a los panelistas y a los organizadores. También uno de los puntos que es muy importante es por qué crear este tipo de espacios merece un tipo de un diálogo intraindígena que es muy importante. Y solamente me gustaría decir que uno de los futuros que veo es cómo se verían las naciones indígenas en cuanto a estos temas, y me parece que sería muy interesante que mucho de trabajo que hagamos es en respuesta al progreso que hemos hecho en estos diferentes organismos de las Naciones Unidas, pero también tenemos que reconocer que estos organismos no fueron creados por nosotros. Debemos tener espacios creados para nosotros, por nosotros, basados en nuestras prioridades, y tenemos que invitar a nuestros amigos y nuestros apoyadores y colaboradores en ese espacio. O sea que esperemos que con el momento que estamos desarrollando en este momento y que estamos desarrollando también en diferentes partes y en la convención de certificaciones, podamos empezar en tener las naciones indígenas para poder hacer todo esto como uno, porque así somos todos. Somos un pueblo y espero que esa sea la forma en cómo podamos retribuir y poder enfocar en cuanto a nuestros lo que podamos aportar con nuestros panelistas hoy. Así que muchas gracias a Ron por moderar. Muchas gracias también a todos los que han organizado este diálogo tan importante. Muchas gracias, Graham. Y con eso, pues ya se nos acabó el tiempo. Aprendí mucho hoy, les agradezco mucho, obviamente, y estoy seguro que las demás personas que se encuentran en esta llamada, ya sea que estén en Zoom o, bueno, que también aprendí lo que está pasando en diferentes partes de nuestra madre tierra. Así que solamente para hacerles saber que el reporte de este diálogo se va a presentar a la convención y se piensa que tengamos un impacto sustancial en la negociación continua de cada uno de los procesos. Y también los invitamos a seguir con las siguientes sesiones de este diálogo y también hablar a los medios sociales utilizando nuestros hashtags IP, por Rio, el diálogo, IP Dialogue, IP Rio Conventions, IP Logo
hashtag Convenciones de Río. Y con esto, me gustaría agradecer a todos. Manténganse seguros y muchas gracias por estar conmigo y porque luché con esto, aprendí también algo y vamos a mantener el buen trabajo y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Solamente quiero recordarles a todos los ponentes y participantes que vamos a tener mensajes de claves de este diálogo y los vamos a presentar en cuanto a las convenciones. El siguiente martes tenemos otras sesiones, una de la certificación y otro tiene que ver con las sinergias entre las convenciones de Río. Manténganse seguros y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.